¿Qué tal para makers? Bienvenidos a una nueva sesión de El Fan Academy. Me presento rápidamente, soy José García, soy MCT Marketing y les voy a estar hablando acerca de el Blue Book y básicos de marca. Entonces, para iniciar, hay que dejar claro desde el inicio qué es el Blue Book. Básicamente, el Blue Book es ese documento en el que se centraliza toda la información relacionada a no solo la marca de la organización, sino también el portafolio de la misma. Entonces, tiene contemplado el funcionamiento de, pues, desde la estructura de la organización hasta el portafolio de lo que ofrecemos a nivel externo, ¿no? Entonces, es súper importante. Acá están todos los componentes que, como les digo, van desde básicos sobre ISEC hasta legalidad de la marca. Sin embargo, vamos a ir revisándolo uno tras uno dentro de este espacio. Entonces, para comenzar, el Blue Book nos habla acerca de ISEC como tal, sobre la organización. Entonces aquí tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro Golden Circle, cómo está organizado y fundado ISEC, y luego también nos habla acerca de pues, nuestros valores. Entonces básicamente un poco de lo que es ISEC como organización. Primero, pues nos habla precisamente de cuál es nuestro why como organización y pues queda claro que buscamos como organización alcanzar la paz y el pleno desarrollo del potencial humano. Lo hacemos, o cómo lo hacemos, es creemos que pues, el liderazgo es la solución fundamental y que puede ser desarrollada en cualquier persona, en cualquier parte del mundo. ¿Quién es nuestro target? ¿Quién es nuestro who? Pues básicamente enganchamos y desarrollamos a los jóvenes para que ellos puedan ser capaces de desarrollar un mejor futuro para ellos y para sus comunidades y pues a su vez para el mundo. Entonces lo hacemos a través de pues, empoderar a los jóvenes para que se conviertan en líderes basados o guiados por valores que sean capaces de hacer un impacto positivo en el mundo alrededor de ellos. Y a final de cuentas también nos dice que pues nuestro what o pues qué hacemos es que pues le permitimos a los jóvenes precisamente desarrollar sus habilidades de liderazgo a través de experiencias prácticas en ambientes retantes. Entonces, básicamente, eso es lo que hace la organización. Y luego también nos habla acerca de pues, nuestro modelo de desarrollo de liderazgo, que está compuesto por todo lo que tiene que ver con nuestros valores. Entonces, hablamos de cómo nosotros desarrollamos liderazgo a través de esas experiencias prácticas y también qué es lo que nosotros debemos ofrecerles a los jóvenes líderes. Entonces, aquí están nuestros 6 valores que son activando el liderazgo, actuando sosteniblemente, alcanzando, buscando la excelencia, viviendo la diversidad, disfrutando la participación y demostrando integridad, que al final de cuentas hacen a el líder típico de ISEC, ¿no? Entonces, súper importante. Luego entramos a todo lo que tiene que ver con la marca de ISEC. Ya aquí es donde entramos a hablar un poco acerca de componentes relacionados a la marca, su arquetipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver 3 tópicos importantes dentro de este pedazo, que es el tagline, la personalidad y el tono en el que ISEC como organización se dirige a el mundo, ¿no? Entonces, súper importante. Ahora bien, ¿cuál es el tagline o qué es el tagline? Súper importante. Tagline es básicamente una frase reiterada que usualmente se relaciona o se identifica con una persona, un grupo o un producto. Entonces, es básicamente esa frase reiterativa que podemos estar utilizando para relacionarla a una organización. En este caso, el tagline o esa frase reiterada que identifica a ISEC como organización es esta, que es Activando el Liderazgo Joven desde 1948, que básicamente muestra el propósito de ISEC como organización y también se le agrega la parte de desde cuándo está ISEC constituido. Entonces, este es simplemente esa frase con la que ustedes pueden asociar a ISEC como organización, súper importante. Luego, pues también nos habla un poco acerca de pues, la personalidad de ISEC como organización y es bastante sencilla y bastante completa, pero nos dice que pues ISEC es una organización global, independiente, apartita, sin ánimos de lucro y dirigida por jóvenes. También se dice que pues ISEC no genera discriminación en base a la identidad de género, la expresión del género, la orientación sexual,
tu credo, tu religión, tampoco en base a la nacionalidad o la etnia o origen social. Entonces, básicamente, esta es la personalidad de la organización. Una organización que tiene o cumple con estas características de ser global, independiente, pero también es una organización que es bastante acogedora para cualquier tipo de persona. Entonces, nosotros no debemos estar como promoviendo algún tipo de discriminación en base a ninguna de estas cosas antes mencionadas. Entonces es súper importante y de hecho también se muestra mucho en la manera en la que nosotros como organización usualmente nos estamos comunicando a externos. Entonces, súper importante. Em, y pues también lo que les mencioné antes, nuestra personalidad también se basa mucho en estos 6 valores que componen nuestro liderazgo o que componen el líder que nosotros estamos haciendo. Entonces, bastante dirigido a cómo nosotros también estamos generando esta comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante que mencionar y es que cuál es el tono en el que hay ese que usualmente se comunica, teniendo en cuenta las dos cosas antes mencionadas. Es un tono bastante fresco y juvenil, porque pues a final de cuentas ISEC sigue siendo una organización dirigida por jóvenes, pero lo hacemos teniendo en cuenta que nosotros como organización no debemos estar discriminando a ningún tipo de persona en base a ningún tipo de causal. Entonces, súper importante que podamos tener eso claro. Entonces, así es como ISEC de alguna u otra forma está comunicando su marca. Incluso los 6 valores están bastante presentes en la manera en la que debemos expresarnos, comunicarnos y también, pues, son lineamientos que debemos tener claro para representar a la organización ya a un punto más externo. Luego, ya pasamos a otro componente del Blue Book y es lo que tiene que ver con los elementos de marca. Y esto es bastante importante porque ya aquí vamos a empezar a entrar a hablar sobre cuáles son esos lineamientos que debemos estar siguiendo al momento de estar utilizando nuestros logos, nuestro nombre, qué está permitido, qué no está permitido dentro de la marca. Y pues habla de 4 tópicos súper importantes. Uno, nuestro nombre. 2, nuestro logo de Powered by ISEC y el ISEC Human, que son tópicos que si bien suenan sencillos, en realidad tienen cosas bastante importantes a tener en cuenta. Importante, nuestro nombre, usualmente hay personas que cuando tienen organizaciones, tienen ISEC y él sigue la cosa. Entonces, en este caso, esto es un ejemplo de lo que no debe estar haciéndose. ¿Qué se hace cuando deberíamos estar hablando de ISEC? Y es que, pues, ISEC, al ser una organización que está presente en más de 100 países y territorios, debe estar siempre hablando utilizando el prefijo de ISEC en antes de poner la entidad. Entonces, súper importante que cuando vayamos a referirnos a ISEC en cualquier parte, siempre sea ISEC en Panamá, ISEC en UTP, porque pues da la connotación de que ISEC está presente en más lugares aparte de pues Panamá o aparte de UTP, ¿no? Entonces, súper importante que tengamos esto claro al momento de estar utilizando el nombre de la organización y pues escribirlo de manera adecuada. Algo también importante es que nuestro nombre siempre tiene que estar escrito en mayúscula, porque al final de cuentas, ISEC siempre se tiene que estar utilizando en mayúscula porque son lineamientos internacionales bajados a través de nuestro Blue Book. En cuanto a nuestro logo, este es nuestro logo oficial que básicamente es un relato a final de cuentas de lo que hace la organización y es seguir desarrollando jóvenes, por eso del logo salen varias personitas pequeñas si se dan cuenta. Entonces tiene 4, bueno, no, en realidad sí, 3 variantes de color. Está el logo en azul, en blanco y en negro. Entonces, esas son como las variantes existentes. Algo importante y es que pues, el logo debe estar siempre utilizándose en fondos que sean completamente sólidos para poder apreciar de alguna u otra manera pues el logo como tal y para que no distorsione ningún tipo de los elementos que están presentes dentro del mismo. Entonces, esos son los usos permitidos. Ahora, si yo les muestro esto, el logo en vertical, esto en realidad es algo que no debe hacerse porque pues está un poco distorsionado. También se nos dice que hacer uso de agregarle elementos a nuestro logo como pues, corazones, emojis, etcétera, etcétera, también está prohibido y es algo que nosotros como miembros de la organización debemos procurar no hacer o no realizar. Luego, también está la parte de cuando estamos extendiendo un logo, es algo que tampoco debemos estar haciendo. Porque si extendemos demasiado el logo sin respetar las dimensiones, a final de cuentas vamos a estar distorsionando de alguna u otra forma lo que es el logo de la organización.
Y aquí hay ejemplos de qué otras cosas no deberíamos estar haciendo. No podemos estar editando las fuentes presentes dentro del logo, no podemos cambiar el color del logo aparte de los que ya están estipulados, no podemos estar dañando las dimensiones del logo, no podemos ponerlo de manera vertical, siempre debe ir de manera horizontal, no podemos cambiar la opacidad del mismo, agregarle elementos o agregarle incluso una sombra al logo porque creemos que se ve bien. En realidad son cosas que no están permitidas, entonces súper importante que las podamos tener en cuenta. Luego, al uso de marca, si se dan cuenta, aquí este es un ejemplo de lo que no debe hacerse con nuestro logo. Si bien nosotros tenemos estipuladas identidades por área, entonces algo que no puede pasar es que utilicemos nuestro logo, que usualmente se usa para nivel externo, con nuestras logos de áreas o de uso interno netamente. Entonces hay que entender y que tener esa separación. No podemos estar utilizando los logos de ISEC con logos de uso interno para la organización, es decir, con el logo de ISEC en UTP, con el logo de Iguaeco, con el logo de B2C Savages, etcétera, etcétera. Es algo que no está permitido por marca y que pues hay que tener bastante claro que no debe estar sucediendo o aconteciendo. Incluso un ejemplo es esta imagen que ven en pantalla, tampoco debería estar utilizándose en el fondo rosado porque lo que les decía, no está permitido distorsionar las letras dentro de el logo, debería estar siendo pues este logo en azul y las letras en blanco o con un fondo sólido blanco, como pues una bandera. Pero así como lo están viendo en pantalla, no está permitido y es importante que lo tengamos presente al momento de estar utilizando nuestros logos. Ahora, pasamos con el logo de Powered by ISEC, que pues básicamente esto se usa usualmente cuando estamos haciendo iniciativas, por ejemplo, de IWA o incluso cuando vamos a estar haciendo diseños de nuestros programas, etcétera, etcétera. Y se usa básicamente para dar como ese respaldo de nuestros diferentes programas que están hechos por ISEC. Si bien nuestros programas como MXP, IGTA, OGT, etcétera, etcétera, tienen ya sus logos estructurados, cada programa tiene un logo, se puede utilizar también el logo de Powered by ISEC dentro de ese tipo de comunicaciones, haciendo un hincapié o haciendo esa salvedad de, pues, este programa de Global Talent está soportado o está respaldado por ISEC y responde a ISEC como marca dentro de los programas que tiene. Entonces, pues, esta es la única variante del logo de Powered by ISEC que existe. Cosas que tampoco deberíamos estar haciendo con el logo de Powered by ISEC. No podemos ponerlo tampoco de manera vertical, no podemos estar agregando elementos al logo, no podemos dañar sus dimensiones, tampoco podemos editar el color. Entonces, súper importante. Algo que les quería dejar la salvedad, ¿no? Y se los dejo acá, y es que en campañas de IWA o con marcas establecidas para los programas del ILD que ofrecemos es cuando estamos utilizando el logo de Powered by ISEC y tenemos la total libertad. Aclaración, tampoco debería estar utilizándose junto a comunicaciones internas, es decir, no se puede usar en logos distintos, en logos para los diferentes departamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues no está permitido. Ahora bien, este es un ejemplo claro de cómo podemos estar utilizando el logo de Powered by ISEC. Se dan cuenta, esta es una de nuestras iniciativas. Entonces así podemos estar utilizándolos porque son iniciativas que están siendo hechas por ISEC y responden a ISEC. Entonces simplemente se les pone como sello de respaldo de esta iniciativa existente, es parte de la organización. Entonces simplemente un ejemplo de cómo debe usarse. Luego, algo importante y es el ISEC Human, que es este, pues, emoji de un humano, por así decirlo, que existe y que representa a la organización. Algo importante y se cae mucho en el error en creer que se llama Blue Human o Blue Man, etcétera, etcétera. No, cabe recalcar que el nombre adecuado es el ISEC Human y es como el estandarte que representa a ISEC como organización. Se usa mucho, está en las diferentes variantes de color. Entonces ahí pueden ver cómo deberían estar utilizándolo dependiendo de los colores permitidos. Ahora, cosas que tampoco debe hacerse con el ISEC Human, no se debe colocar de manera vertical, no se puede expandir o dañar ninguna de sus dimensiones, tampoco podemos agregarle emojis o elementos a el ISEC Human, por ejemplo.
No podemos, no sé, ponerles un sombrero panameño al human, no podemos ponerle una bandera, etcétera, etcétera, porque es dañar de alguna u otra forma el logo del human, del ISEC human. Entonces, por favor, evitemos hacerlo. ¿Qué otras cosas no hacer? Cambiar el color, agregar sombra, dañar la opacidad, agregar elementos, etcétera, etcétera. Entonces, son como los lineamientos del uso adecuado del ISEC human y el logo del ISEC human. Ya luego pasamos a todo lo que tiene que ver con nuestro portafolio. Entonces, el portafolio de ISEC simplemente es todo lo que tenemos para ofrecer a un público externo o nuestros programas. Entonces, actualmente este es el portafolio de ISEC. Está dividido como en tres etapas, todo lo que tiene que ver con IWA, Engage with ISEC, todo con el ELD, o pues Exchange, perdón, con el ELD, perdón, y lo que tiene que ver con el LLC. Entonces, básicamente todo está interconectado, ¿no? Todo debería estar llevando de una etapa a la otra. Es decir, en la etapa de Engage with ISEC, nosotros deberíamos estar enganchando a los jóvenes para generar una conexión que los lleve a el ELD. Entonces, así es como debe estar pasando y ya luego del ELD, pues la idea es que pasen a el C. Entonces, básicamente es lo que tiene que estar pasando. ¿Qué hay en el ELD o en la parte de ELD? Pues todos nuestros programas de intercambio y nuestro programa de membresía. Entonces aquí podemos encontrar voluntario global, talento global, profesor global y membership experience program. Entonces básicamente es lo que compone la etapa del ELD de nuestro portafolio y es importante que tengamos en cuenta lo que compone IGUA o que hace parte de IGUA, todo lo que tiene que ver con nuestras diferentes iniciativas como Impulso Panamá, Youth Fest, Youth Speak Forum, etcétera, etcétera. Y en el sí es todo lo que tiene que ver con ASEC Alumni, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en lo que deberíamos estar centrándonos. Y por último, hay un apartado en el que se habla acerca de co-branding o lo que son campañas de co-branding. Usualmente ISEC, por su naturaleza, también tiene la posibilidad o tiene ese aspecto de colaboración entre otras o con otras organizaciones. Y pues nosotros usualmente cooperamos con otras marcas para poder amplificar nuestra voz y nuestro impacto. ¿Qué nos dice el Blue Book de cosas que tenemos que tener en cuenta? Primero hay que tener en cuenta para poder generar esta cooperación la claridad en el objetivo conjunto, es decir, que cuando estemos hablando acerca de una colaboración con otra marca o con un aliado, pues tengamos claro cuál es el objetivo que se quiere lograr, cuál es esa medida de éxito que juntos a través de la alianza vamos a estar logrando, cuáles van a ser los canales que vamos a estar utilizando para comunicación o para poder entregar ese proyecto en conjunto. Y por último, la claridad en el plan de contenidos, en caso tal incluya todo lo que tiene que ver con pues, uso de redes sociales. Entonces es súper importante que lo tengamos en cuenta y pues simplemente eso para que quede claro. Y pues a final de cuentas es un reminder de que pues el Blue Book es mucho más que la marca o mucho más que ese libro que nos dice qué está permitido y qué no con el uso de marca, sino que pues el Blue Book es, a final de cuentas, un recordatorio de que pues todos somos embajadores de la marca y que como embajadores de la marca nosotros también debemos representar y aprendernos un poco los conocimientos básicos que el Blue Book, los lineamientos básicos que el Blue Book nos da. Entonces, simplemente eso fue todo por la sesión de el Blue Book y espero que sigan aprendiendo.